Segunda parte de la encíclica. Quinta parte. Ministros y auxiliares de esta obra social de la Iglesia. Los sacerdotes. Número 63. Tanto para la obra mundial de salvación que hemos descrito hasta aquí, como para la aplicación de los remedios que hemos indicado brevemente, Jesucristo ha elegido y señalado a sus sacerdotes como los primeros ministros y realizadores. A los sacerdotes les ha sido confiada, por especial voluntad divina, la misión de mantener encendida y esplendorosa en el mundo, bajo la guía de los sagrados pastores y en unión de filial obediencia con el vicario de Cristo, el Papa en la tierra, la lumbrera de la fe, y de difundir en los fieles aquella confianza sobrenatural con que la Iglesia, en nombre de Cristo, ha combatido y vencido en tantas batallas a lo largo de la historia. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 4. Número 64. En esta materia recordamos de modo particular a los sacerdotes la exhortación tantas veces repetida por nuestro predecesor de feliz memoria, el Papa León XIII, de ir al obrero. Los sacerdotes deben de buscar a los trabajadores, a las personas que tienen problemas. Exhortación que nos hacemos nuestra también, complementándola con esta aclaración: id especialmente al obrero pobre, más todavía id en general a los necesitados, como mandan las enseñanzas de Jesús y de su Iglesia. Los necesitados son en efecto los que están más expuestos a las maniobras de los agitadores, que explotan la mísera situación de los necesitados para encender en el alma de estos la envidia contra los ricos y excitarlos a tomar por la fuerza lo que según ellos la fortuna les ha negado injustamente. Pero si el sacerdote no va al obrero y al necesitado para prevenirlo o para desengañarlo de todo prejuicio y de toda teoría falsa, ese obrero es necesitado, llegará a ser fácil presa de los apóstoles del comunismo. Número 65. No podemos negar que se ha hecho ya mucho en este campo, especialmente después de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, y saludamos con paterno agrado el industrioso celo pastoral de tantos obispos y sacerdotes que con el uso prudente de las debidas cautelas proyectan y experimentan nuevos métodos de apostolado más adecuados a las exigencias modernas. Sin embargo, todo lo hecho en este campo es aún demasiado poco para las presentes necesidades. Así como cuando la patria se halla en peligro, todo lo que no es estrictamente necesario o no está directamente ordenado a la urgente necesidad de la defensa común pasa a segunda línea. Así también, en nuestro caso, toda otra obra, por muy hermosa, buena que sea, debe de ceder necesariamente el puesto a la vital necesidad de salvar las bases mismas de la fe y la civilización cristianas. Por esta razón los sacerdotes en sus parroquias, consagrándose naturalmente en primer lugar al ordinario cuidado y gobierno de los fieles, pero después deben de reservar la mejor y la mayor parte de sus fuerzas y de sus actividades para recuperar para Cristo y para las iglesias la masa trabajadora, y para trabajar y para lograr que queden de nuevo saturadas del espíritu cristiano de las asociaciones y de los pueblos que han abandonado a la Iglesia. Si los sacerdotes realizan esta labor, hallarán como fruto de su trabajo una cosecha superior a toda esperanza, que será para ellos la recompensa del duro trabajo de la primera roturación. Es este un hecho que hemos visto comprobado en Roma y en otras grandes ciudades, donde en las nuevas iglesias que van surgiendo en los barrios periféricos se van reuniendo celosas comunidades parroquiales y se operan verdaderos milagros de conversión en poblaciones que antes eran hostiles a la religión por el solo hecho de no conocerla. Número 66. Pero el medio más eficaz del apostolado entre las muchedumbres de los necesitados y de los humildes es el ejemplo del sacerdote que está adornado de todas las virtudes sacerdotales, que hemos descrito en nuestra encíclica Ad Catholici Sacerdoti.
Pero en la materia presente es necesario de modo muy especial que el sacerdote sea vivo ejemplo eminente de la humildad, de la pobreza y desinterés, que lo conviertan a los ojos de los fieles en copia exacta de aquel divino Maestro Jesucristo que pudo afirmar de sí con absoluta certeza: las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20. Una experiencia diaria enseña que el sacerdote pobre y totalmente desinteresado, como enseña el Evangelio, realiza una maravillosa obra benéfica en medio del pueblo. Un San Vicente de Paul, un cura de Ars, un Cotolengo, un Don Bosco y tantos otros son otras tantas pruebas de esta realidad. En cambio, el sacerdote avaro, egoísta e interesado, como hemos recordado ya en la citada encíclica, aunque no caiga como Judas en el abismo de la traición, será por lo menos un vano bronce que resuena y un inútil címbalo que retiñe. Primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 1. Y con demasiada frecuencia un estorbo, más que un instrumento positivo de la gracia entre los fieles, y el sacerdote, lo mismo el secular que el regular, tiene que administrar bienes temporales por razón de su oficio. Recuerde que no sólo debe de observar escrupulosamente todas las obligaciones de caridad y de justicia, sino que además debe de mostrarse de manera especial como verdadero padre de los pobres. Siguiente tema: la acción católica. Que por cierto, creo que este es el origen del partido Acción Nacional. Acción Católica era una organización que durante el tiempo del régimen de Plutarco Elías Calles luchaba precisamente por la libertad del catolicismo. Número 67. Después del clero, dirigimos nuestra paterna invitación a nuestros queridísimos hijos seglares que militan en las filas de la Acción Católica, para nos tan querida. Para el Papa es una organización querida, y que, como en otra ocasión hemos declarado, constituye una ayuda particularmente providencial para la obra de la Iglesia en las difíciles circunstancias del momento presente. En realidad, la Acción Católica realiza un auténtico apostolado social, porque su finalidad última es la difusión del reino de Jesucristo, no solo en los individuos, sino también en las familias y en la sociedad civil. Por consiguiente, su obligación fundamental es atender a la más exquisita formación espiritual de los miembros y la acertada preparación de estos para combatir en las santas batallas de Dios. A esta labor formativa, hoy día más urgente y necesaria que nunca, y que debe de proceder siempre como requisito fundamental de toda acción directa y efectiva, contribuirán extraordinariamente los círculos de estudio, las semanas sociales, los cursos orgánicos de conferencias y finalmente todas aquellas iniciativas dirigidas a solucionar con sentido cristiano en el terreno práctico los problemas económicos. Número 68. Estos soldados de la Acción Católica, así preparados, serán los primeros e inmediatos apóstoles de sus compañeros de trabajo y los valiosos auxiliares del sacerdote para extender por todas partes la luz de la verdad y para aliviar las innumerables y graves miserias materiales y espirituales en innumerables zonas sociales refractarias hoy día muchas veces a la acción del ministerio de Dios. Por inveterados prejuicios contra el clero o por una lamentable apatía religiosa. De esta manera, los hombres de la Acción Católica, bajo la dirección de sacerdotes experimentados, realizarán una enérgica y valiosa colaboración en la labor de asistencia religiosa a las clases trabajadoras, labor que nos es tan querida porque consideramos esta asistencia religiosa como el medio más idóneo para defender a los obreros, nuestros queridos hijos, de las insidias comunistas. Aquí evidentemente se identifica al comunismo como a Satanás, porque eso es. Las insidias es la forma en la que actúa Satanás. Número 69. Además de este apostolado individual, muchas veces ocultado, muchas veces oculto, pero utilísimo y eficaz, es también misión propia de Acción Católica difundir ampliamente por medio de la propaganda oral y escrita los principios fundamentales expuestos en los documentos públicos de los sumos pontífices para la administración de la cosa pública según la concepción cristiana.
Siguiente tema. Organizaciones auxiliares. Número 70. En torno a la acción católica se alinean como fuerzas combatientes algunas organizaciones que nos hemos calificado en otra ocasión como auxiliares de aquella. Con paterno afecto exhortamos también a estas organizaciones a participar en la gran misión de que tratamos y actualmente presenta una trascendencia no superada por cualquier otra necesidad. Siguiente tema. Organizaciones de clase. Número 71. Nos pensamos también en las organizaciones integradas por hombres y mujeres de la misma clase social, asociaciones de obreros, de agricultores, de ingenieros, de médicos, de patronos, de hombres de estudio y otras semejantes, compuestas todas ellas por personas que, teniendo un idéntico grado de cultura, se han unido, impulsadas por la misma naturaleza en agrupaciones sociales acomodadas a la situación. Juzguemos que estas organizaciones tienen un papel muy importante para realizar tanto en la labor de introducir en el Estado aquel orden equilibrado que tuvimos presente en nuestra encíclica Quadragésimo Anno, como en la difusión, en el reconocimiento de la realeza de Cristo en todos los campos de la cultura y del trabajo. Toda profesión debe de estar consagrada a Dios. Número 72. Y sí, por las transformaciones que han experimentado la situación económica y la vida social, el Estado ha juzgado como misión suya la regulación y el equilibrio de estas asociaciones por medio de una específica acción legislativa, es decir, la generación de leyes, respetando como es justo la libertad y la iniciativa privada. Sin embargo, los hombres de Acción Católica, aunque deben de tener siempre en cuenta las realidades de la situación presente, deben también prestar su prudente contribución intelectual a la cuestión, solucionando los nuevos problemas según las normas de la doctrina católica y consagrando su actividad participando recta y voluntariamente en las nuevas formas e instituciones con la intención de hacer penetrar en estas el espíritu cristiano que es siempre principio de orden en el aspecto político y de mutua y fraterna colaboración en el aspecto social. Siguiente tema. Llamamiento a los obreros católicos. Número 73. Una palabra especialmente paterna queremos dirigir aquí a nuestros queridos obreros católicos, jóvenes o adultos, los cuales, como premio de su heroica fidelidad en nuestros tiempos tan difíciles, han recibido una noble y ardua misión. Bajo la dirección de sus obispos y de sus sacerdotes, deben trabajar para traer de nuevo a la Iglesia y a Dios inmensas multitudes de trabajadores que, exacerbados por una injusta incomprensión o por el olvido de la dignidad a que tenían derecho o tienen derecho, se han alejado desgraciadamente de Dios. Demuestren los obreros católicos con su ejemplo y con sus palabras a estos hermanos de trabajo extraviados que la Iglesia es una tierna madre para todos aquellos que trabajan o sufren, y que jamás ha faltado ni faltará a su sagrado deber materno de defender a sus hijos. Y como esta misión que el obrero católico debe de cumplir en las minas, en las fábricas, en los talleres y en todos los centros de trabajo exige a veces grandes sacrificios, recuerden los obreros católicos que el Salvador del mundo ha dado no solo ejemplo de trabajo, sino también ejemplo de sacrificio. Siguiente tema. Necesidad de concordia entre los católicos. Número 74. A todos nuestros hijos de toda clase social, de toda nación, de toda asociación religiosa seglar en la Iglesia, queremos dirigir un nuevo y más apremiante llamamiento a la concordia. Porque más de una vez nuestro corazón de padre se ha visto afligido por las divisiones internas entre católicos, divisiones que, si bien nacen de futiles causas, son sin embargo siempre trágicas en sus consecuencias, pues enfrentan mutuamente a los hijos de la misma madre, la Iglesia. Esta es la causa de que los agentes de la revolución, del socialismo, del comunismo, que no son tan numerosos, aprovechando la ocasión que se les ofrece, agudicen más todavía las discordias y acaben por conseguir su mayor deseo, que es la lucha intestina o interna entre los mismos católicos.
Después de los sucesos de estos últimos tiempos debería de parecer superflua nuestra advertencia. Sin embargo, la repetimos de nuevo para aquellos que no la han comprendido o no la han querido comprender. Los que procuran exacerbar las disensiones internas entre los católicos incurren en una gravísima responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia. Siguiente tema. Llamamiento a todos los que creen en Dios. Número 75. Pero en esta lucha entablada por el poder de las tinieblas contra la idea misma de la divinidad, esperamos confiadamente que colaborarán, además de todos los que se glorian del nombre de cristianos, todos los que creen en Dios y adoran a Dios, los cuales son todavía la inmensa mayoría de los hombres. Número 76. Renovamos por tanto el llamamiento que hace ya 5 años hicimos en nuestra encíclica Caritate Christi, para que también todos los creyentes colaboren leal y cordialmente para alejar de la humanidad el gravísimo peligro que amenaza a todos. Número 77. Porque, como entonces decíamos, siendo la fe en Dios el fundamento previo de todo orden político y la base insustituible de toda autoridad humana, todos los que no quieren la destrucción del orden ni la supresión de la ley deben trabajar enérgicamente para que los enemigos de la religión no alcancen el fin tan abiertamente proclamado por ellos. Siguiente tema. Deberes del Estado cristiano. Ayudar a la Iglesia. Número 78. Hemos expuesto hasta ahora, venerables hermanos, la misión positiva de orden doctrinal y práctico a la vez que la Iglesia ha recibido como propia en virtud del mandato a ella confiado por Cristo, su autor y apoyo, de cristianizar la sociedad humana, y que en nuestros tiempos de combatir y desbaratar los esfuerzos del comunismo, y hemos dirigido en virtud de esta misión un llamamiento a todas y a cada una de las clases sociales. Número 79. Pero con esta misión de la Iglesia es necesario que colabore positivamente el Estado cristiano, prestando a la Iglesia su auxilio en este campo. Auxilio que, si bien consiste en los medios externos que son propios del Estado, repercute necesariamente y en primer lugar sobre el bien de las almas. Número 80. Por esta razón los gobiernos deben poner sumo cuidado en impedir que la criminal propaganda atea, destructora nata de todos los fundamentos del orden social, penetre en sus pueblos, porque no puede haber autoridad alguna estable sobre la tierra si se niega la autoridad de Dios, ni puede tener firmeza un juramento si se suprime el nombre de Dios vivo. Repetimos a este propósito lo que tantas veces y con tanta insistencia hemos dicho, especialmente en nuestra encíclica Caritate Christi. Pregunta: ¿cómo puede tener vigor un contrato cualquiera? ¿Qué vigencia puede tener un tratado si faltara toda garantía de conciencia, si faltara la fe en Dios, si faltara el temor de Dios? Quitado este cimiento que es el temor de Dios, se derrumba toda la ley moral, y no hay remedio que pueda impedir la gradual pero inevitable ruina de los pueblos, de la familia, del Estado y de la civilización humana. Comentario: tiene mucho de razón, porque para todo aquel que se declara ateo, no existe el castigo después de la muerte. No existe el bien ni el mal. Y una persona que se diga atea y que aspira a ser presidente de la República, pues es una persona que se dedicará a robar, a matar y a delinquir, porque no tiene ningún temor. No tiene temor del Dios Altísimo, si bien Dios está en plena libertad de castigarle. Siguiente tema: disposiciones exigidas por el bien común. Número 81. Además, los gobiernos deben de consagrar su principal preocupación a la creación de aquellos medios materiales de vida necesarios para el ciudadano, sin los cuales todo Estado, por muy perfecta que sea su constitución, se derrumbará necesariamente,
y a procurar trabajo especialmente a los padres de familia y a la juventud para lograr estos fines. Induzcan los gobiernos a las clases ricas a aceptar por razón del bien común, aquellas cargas sin cuya aceptación no puede conservarse el Estado ni pueden vivir seguros los mismos ricos, ni nadie. Pero la disposición que los gobiernos adopten con este fin deben de ser tales que pasen efectivamente sobre los ciudadanos que tienen en sus manos los grandes capitales y los aumentan cada día con grave daño de las demás clases sociales. Siguiente tema. Prudente y sobria administración. Número 82. Pero la administración pública del propio Estado, de la cual es responsable el gobernante ante Dios y ante la sociedad, debe necesariamente desenvolverse con una prudencia y una sobriedad tan grandes que sirvan de ejemplo para todos los ciudadanos. Hoy más que nunca, la gravísima crisis económica que azota al mundo entero exige que los que disfrutan de inmensas fortunas, fruto del trabajo y del sudor de tantos ciudadanos, pretendan exclusivamente el bien común y procuren aumentar lo más posible este bien común. El bien común es un valor conservador. También los altos cargos políticos del Estado y todos los funcionarios públicos de la administración deben de cumplir sus deberes por obligación de conciencia con fidelidad y desinterés, siguiendo los luminosos ejemplos antiguos y recientes de tantos hombres insignes que con un trabajo infatigable sacrificaron toda su vida por el bien de la patria, y en las relaciones mutuas de los pueblos entre sí debe de suprimirse lo más pronto posible todos esos impedimentos artificiales de la vida económica que brotan principalmente de un sentimiento de desconfianza y de odio, pues todos los pueblos de la tierra forman una única familia nacida de Dios. Siguiente tema. Libertad de la Iglesia. Número 83. Pero al mismo tiempo, el Estado debe dejar a la Iglesia en plena libertad para que ésta realice su divina misión sobre las almas. Si quiere colaborar de esta manera en la salvación de los pueblos de la terrible tormenta de la hora presente en todas partes, se hace hoy día un angustioso llamamiento a las fuerzas morales del espíritu y con razón, porque el mal que hay que combatir es, considerado en su raíz más profunda, un mal de naturaleza espiritual, y de esta corrompida fuente ideológica es de donde brota con una lógica diabólica todas las monstruosidades del comunismo. Ahora bien, entre las fuerzas morales y religiosas sobresale incontestablemente la Iglesia Católica, y por esto el bien mismo de la humanidad exige que no se pongan impedimentos a su actividad. Proceder de distinta manera y querer obtener el fin espiritual indicado con medios puramente económicos o políticos equivale a incurrir necesariamente en un error sumamente peligroso, porque cuando se excluye la religión de los centros de enseñanza, de la educación de la juventud, de la moral de la vida pública, y se permite el escarnio de los representantes del cristianismo y de los sagrados ritos de éste, pregunta, ¿no se fomenta acaso el materialismo del que nacen los principios y las instituciones propias del comunismo? Ni la fuerza humana mejor organizada, ni los más altos y nobles ideales terrenos pueden dominar los movimientos desordenados de carácter que hunden sus raíces precisamente en la excesiva codicia de los bienes de esta vida, como el comunismo, que es precisamente el apropiarse o el expropiar todos los bienes o eliminar el derecho de propiedad privada de toda la nación. Número 84. No os confiamos en que los que actualmente dirigen el destino de las naciones, por poco que adviertan el peligro extremo que amenaza hoy a los pueblos, comprenderán cada vez mejor la grave obligación que sobre ellos pesa de no impedir a la Iglesia el cumplimiento de su misión, obligación robustecida por el hecho de que la Iglesia
al procurar a los hombres la consecución de la felicidad eterna, trabaja también inseparablemente por la verdadera felicidad temporal de los hombres. Siguiente tema. Paterno llamamiento a los extraviados. Número 85. Pero no podemos terminar esta encíclica sin dirigir una palabra a aquellos hijos nuestros que están ya contagiados, o por lo menos amenazados de contagio por la epidemia del comunismo. Les exhortamos vivamente a que oigan la voz del Padre, que los ama, y rogamos al Señor que los ilumine para que abandonen el resbaladizo camino que los lleva a una inmensa y catastrófica ruina, y reconozcan también ellos que el único Salvador es Jesucristo nuestro Señor, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual puedan ser salvos. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Conclusión. San José, modelo y patrono. Número 86. Finalmente, para acelerar la paz de Cristo en el reino de Cristo, por todos tan deseada, ponemos la actividad de la Iglesia Católica contra el comunismo ateo bajo la égida del poderoso patrono de la Iglesia, San José. San José, por tanto, es el santo patrono de los anticomunistas o de los contrarrevolucionarios que somos nosotros. Número 87. San José perteneció a la clase obrera y experimentó personalmente el peso de la pobreza en sí mismo, y en la Sagrada Familia, de la que era padre solícito y abnegado. A San José fue confiado el infante divino cuando Herodes, el asesino de los niños, envió a sus sicarios para matarlo. Cumpliendo con toda fidelidad los deberes diarios de su profesión, ha dejado un ejemplo de vida a todos los que tienen que ganarse el pan con el trabajo de sus manos, y después de merecer el calificativo de justo, así reconocido como el justo en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 13, en Isaías 65, versículo 17 y en Apocalipsis 2, versículo 1, ha quedado como ejemplo viviente de la justicia cristiana que debe de regular la vida social de los hombres. Número 88. Nos, levantando la mirada, vigorizada por la virtud de la fe, creemos ver los nuevos cielos y la nueva tierra de que habla nuestro primer antecesor, San Pedro. Y mientras las promesas de los falsos profetas de un paraíso terrestre, se disipan entre crímenes sangrientos y dolorosos, que sin duda ha cometido el comunismo, resuena desde el cielo con alegría profunda la gran profecía apocalíptica del Redentor del mundo. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. No nos queda otra cosa, venerables hermanos, que elevar nuestras manos paternas y hacer descender sobre vosotros, sobre vuestro clero y pueblo, sobre la gran familia católica, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, el día 19 de marzo de 1937, año 16 de nuestro pontificado. Firma Su Santidad el Papa Pío XI. Este es el texto completo de la carta encíclica Divini Redemptoris del Sumo Pontífice Pío XI sobre el comunismo ateo, o podríamos decir también que esta es otra de las encíclicas de la Iglesia Católica contra el comunismo.